Capítulo 7. Las leyes fundamentales de la dialéctica. Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. 1. La teoría dialéctica del desarrollo. El rasgo más importante de la filosofía marxista es no solo el reconocimiento del mundo material sino también el principio de que la materia, la naturaleza, se halla en estado de perpetuo e ininterrumpido cambio y desarrollo con sujeción a leyes. La materialidad del mundo y sus cambios, su desarrollo, forman una indisoluble unidad. El mundo es la materia en movimiento. Estas palabras de Lenin expresan con precisión y profundidad la esencia de la naturaleza. Las leyes del mundo objetivo son las leyes del movimiento, del desarrollo. Los objetos y fenómenos solo pueden comprenderse y explicarse certeramente cuando se los considera en su proceso de nacimiento y devenir. Siendo como es el desarrollo el proceso de nacimiento de lo nuevo y de muerte de lo viejo, la misión de la ciencia tiene que consistir a tono con ello, en investigar cómo la naturaleza misma, la materia en su propio movimiento, cambia de forma, va de las formas inferiores a las superiores y de las más simples a las más complejas, creando así toda la multiformidad del mundo objetivo que nos rodea. Las leyes fundamentales de la dialéctica son, la del tránsito de los cambios cuantitativos a los cualitativos, la de la unidad y lucha de los contrarios y la de negación de la negación. Cada una de ellas refleja un aspecto esencial, una faceta, una forma, un momento del desarrollo objetivo. Estas leyes se manifiestan y actúan siempre y donde quiera, desde el movimiento de las más pequeñas partículas de la materia hasta los procesos sociales más complicados. Las características de la dialéctica como ciencia consisten en reflejar las leyes más generales del desarrollo que se manifiestan tanto en la naturaleza como en la sociedad y en el pensamiento. La dialéctica marxista, a la par que señala las formas más generales de todo desarrollo, exige que se descubra y tome en consideración la inagotable riqueza de las formas concretas en que aquellas leyes generales cobran expresión en la realidad. 2. Los cambios cuantitativos y cualitativos y el tránsito de unos a otros. Para la mejor comprensión de esta ley es necesario, ante todo, esclarecer los conceptos de cualidad y cantidad. Cuando investigamos un objeto cualquiera, lo primero que salta a la vista es la determinación del objeto, distinto de otros. Esta determinación constituye su cualidad. La naturaleza forma una unidad de objetos, fenómenos, procesos y formas de movimientos multiformes. Esta multiformidad de la naturaleza expresa las diferencias cualitativas entre los objetos. Por ejemplo, entre la naturaleza inorgánica y la orgánica media una profunda diferencia cualitativa. La vida solo puede darse allí donde existe un constante intercambio de sustancias con el medio que la rodea, intercambio que lo inerte no necesita. El desarrollo de la física, la química, la biología, la geología y otras ciencias llevaron al conocimiento humano a penetrar en la esencia de los fenómenos y permitió comprender más a fondo las transformaciones cualitativas de unos objetos en otros. Todos los fenómenos de la vida social presentan una determinación cualitativa. El capitalismo, por ejemplo, constituye una determinada cualidad, el conjunto de una serie de rasgos y aspectos característicos que le son esenciales, la existencia de una clase de poseedores de los medios de producción y de una clase de obreros asalariados, la explotación de los obreros por los capitalistas, etc. La cualidad es, ante todo, la determinación de los objetos y fenómenos, la estabilidad de sus rasgos y aspectos esenciales que hacen de ellos los fenómenos y objetos de que se trata, y no otros. Ninguno carece de su determinación cualitativa. No pueden darse seres no determinados cualitativamente. Un prado, un lago, una roca, una estrella, un árbol, un animal, etc., son todos objetos diferentes por virtud de su determinación cualitativa. Ahora bien, la cualidad no es simplemente determinación. Es una determinación inherente a la naturaleza del objeto, de tal modo que, al cambiar la cualidad, cambia el objeto mismo de que se trata. Tan pronto como un organismo vivo deja de intercambiar sustancias con el medio que lo rodea, perece, pierde su cualidad de organismo vivo, es decir, pierde lo que constituye la esencia de su ser, la vida. La cualidad se manifiesta a través de las propiedades del objeto o fenómeno. Aunque los conceptos de cualidad y propiedad se empleen a veces como sinónimos, media entre ellos una diferencia. La propiedad es la cualidad tal como se manifiesta al exterior, en la relación entre el objeto de que se trata y los demás. La cualidad, es decir, la determinación interna del objeto, solo se nos revela por el modo como trasciende al exterior en las propiedades inherentes a él. Así,
Solo podemos juzgar de tal o cual persona, de sus cualidades humanas, a través de sus relaciones con los demás hombres. Una cosa cualitativamente determinada se manifiesta en muchas propiedades. Una cosa no se caracteriza solamente por una propiedad, sino por muchas. La cualidad es la que aglutina en unidad todas las propiedades de la cosa, lo que determina la integridad de ésta. Pero, aun distinguiendo entre cualidad y propiedad, sería equivocado empeñarse en trazar entre ellas una divisoria absoluta. La cualidad de una cosa puede con entera razón considerarse como el conjunto de sus propiedades más esenciales que determinan todas las demás y sin las que la cosa dejaría de ser lo que es. No todas las propiedades del objeto se manifiestan simultáneamente. De sus relaciones concretas con otros objetos depende cuáles de sus múltiples cualidades se destaquen en primer plano. En unas relaciones se manifiestan estas propiedades del objeto, en otras aquellas. Además, las propiedades de una cosa pueden variar al cambiar las relaciones entre la cosa y el mundo circundante. Algunas propiedades sueltas del objeto pueden surgir y desaparecer sin necesidad de que cambie el objeto, su cualidad cardinal. El cambio de algunas cualidades de la cosa indica, ciertamente, que ésta ha sufrido tales o cuales cambios cualitativos, pero sin que afecten a la determinación cualitativa sustancial que hace de ella la cosa que es, y no otra. Conviene no perder esto de vista para evitar, de una parte, la falsa idea de que una cosa tiene que ser idéntica a sí misma durante toda su existencia, de que no puede experimentar absolutamente ningún cambio cualitativo, y no confundir, de otra, los cambios que recaen sobre algunos aspectos o propiedades del objeto con los cambios radicales de su esencia, de su determinación cualitativa. Así, por ejemplo, al llegar a la etapa superior de su desarrollo, a la etapa imperialista, cambian algunas propiedades del capitalismo. La libre concurrencia se convierte en lo opuesto a ella, en el monopolio. Sin tener en cuenta este importantísimo cambio, no es posible comprender el capitalismo actual. Pero la cualidad esencial específica del régimen capitalista, la que hace que sea capitalismo, no desaparece. Solo la supresión de los rasgos fundamentales que definen al capitalismo como una cualidad económico-social determinada, la propiedad privada sobre los medios de producción, el sistema del trabajo asalariado, la explotación de los obreros, significa la destrucción de este régimen, su paso a una nueva cualidad. A diferencia de las propiedades que, por no ser permanentes, pueden cambiar dentro del marco del objeto de que se trata, la cualidad expresa la relativa estabilidad o permanencia del objeto. Este es lo que es, en virtud de la cualidad. El tiempo durante el cual existe un objeto se determina por su ser cualitativamente determinado. Todo cambio cualitativo entraña que el objeto de que se trata deja de existir para convertirse en otro distinto. La cualidad es, para emplearle expresión de Hegel, la línea divisoria que distingue a un objeto de los demás, pero una línea divisoria no exterior, no en el espacio, sino interna, que expresa lo específico y peculiar de los objetos. Esta línea divisoria no se la impone a los objetos la conciencia del hombre, sino que es objetivamente inherente a los objetos mismos. Si no existiera, todo se fundiría en una masa indistinta. Así, pues, el concepto de cualidad refleja un aspecto extraordinariamente importante de todos los objetos, fenómenos y procesos del mundo objetivo. Resumiendo lo expuesto, podemos definir la cualidad como el conjunto de los rasgos esenciales que dan al objeto una relativa estabilidad y lo distinguen de otros. La cualidad de los objetos no se halla desligada de su aspecto cuantitativo. También el concepto de cantidad es una categoría universal, que refleja uno de los lados más importantes de cualquier objeto, fenómeno o proceso. La cantidad interviene igualmente en la determinación del objeto, pero, a diferencia de la cualidad, lo caracteriza en lo que se refiere al grado de desarrollo de sus propiedades, magnitud, volumen, número, velocidad de movimiento, intensidad de luz, etc. Por ejemplo, una mesa pueda ser grande o pequeña, un sonido sostenido o breve, alto o bajo, etc. La determinación cuantitativa de los fenómenos sociales no siempre se expresa en magnitudes tan exactas como la de los fenómenos de la naturaleza inorgánica, pero también los fenómenos y procesos sociales tienen todos su lado cuantitativo, además del cualitativo. Por ejemplo, el nivel de desarrollo de la productividad del trabajo, de las fuerzas productivas, del ritmo de desarrollo de la producción y de otros aspectos de la vida social, la cantidad de personas que realizan un trabajo productivo, el grado de explotación de los obreros por los capitalistas, las proporciones de la renta nacional,
de su distribución, etc. La cantidad, la determinación cuantitativa del objeto comparada con la cualidad, presenta una serie de notas características, que es muy importante conocer para comprender la esencia de la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. El objeto deja de ser el que es cuando pierde su cualidad, por consiguiente, la cualidad se identifica con el objeto mismo. Cabe aumentar o disminuir la cantidad sin que por ello el objeto pierda su estado cualitativo. Por ejemplo, la aleación cobre no cambia porque se le someta a una temperatura de 60 hasta 1000 C. La cantidad es algo más externo y a primera vista casi indiferente a la determinación cualitativa del objeto, no se halla tan estrechamente unida al objeto como la cualidad. El objeto, aunque cambie cuantitativamente, sigue siendo hasta cierto límite el mismo que era. Pero observemos más de cerca los cambios cuantitativos y lo que significan dentro del proceso de desarrollo. Cuando decimos que cabe aumentar o disminuir la cantidad sin que por ello el objeto pierda su cualidad, no tenemos en cuenta las fronteras, los límites de este cambio cuantitativo. En realidad, cuando la temperatura del cobre llega a los 1083 C, el metal comienza a fundirse. Este ejemplo muestra que la indiferencia del objeto ante los cambios cuantitativos solo se mantiene hasta cierto punto. Llega un momento en que al seguir cambiando el número, la magnitud, el volumen u otro factor cuantitativo, el cambio deja de ser en absoluto indiferente para la suerte del objeto. Hegel ha expresado muy bien esta característica de la cantidad, de los cambios cuantitativos. Al producirse un cambio cuantitativo se nos antoja al principio perfectamente invisible, pero tras este cambio se esconde, además, algo distinto, y este cambio cuantitativo al parecer invisible se presenta como la astucia mediante la cual se desliza el cambio cualitativo. De donde se desprende que la cantidad y los cambios cuantitativos se hallan interiormente relacionados con la cualidad, con el objeto, aunque este nexo no se manifieste y se revele inmediatamente. También la cantidad, como se sabe, es una línea divisoria del objeto, pero el carácter y la naturaleza de esta línea divisoria no son lo mismos que los de la cualidad. La transgresión de la frontera cualitativa lleva consigo el cambio del objeto mismo. El límite cuantitativo, en cambio, es más elástico y se desplaza en esta o la otra dirección. Los cambios cuantitativos pueden oscilar, ser mayores o menores, sin que ello lleve inmediatamente aparejado el cambio de cualidad del objeto. En el proceso de estos cambios, llega necesariamente el momento en que el más leve cambio de cantidad se traduce en un cambio radical, cualitativo, en la aparición de una cualidad nueva. Dicho de otro modo, los cambios cuantitativos tienen un límite más allá del cual dejan de quedar impunes para el objeto. Esta dependencia del objeto, de la calidad con respecto a la cantidad, no encierra nada misterioso. El aspecto cuantitativo de las cosas no es algo aparte. La cantidad lo es siempre de una determinada cualidad, magnitud, volumen, intensidad, grado de desarrollo del objeto. Los cambios cuantitativos no son sino un proceso relativamente independiente. Al pasar el límite determinado para cada objeto, los cambios cuantitativos entran en tajante contradicción con la cualidad, se hacen incompatibles con ella. Y la calidad, el objeto, cambia. Así, pues, en la determinación de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los objetos vemos cómo estos aspectos se hallan íntimamente relacionados entre sí. Los cambios de uno provocan necesariamente los de otro. Los cuantitativos, al llegar a un límite determinado para cada cosa, provocan los cualitativos. Pero la relación entre cantidad y cualidad no es unilateral. No son solo los cambios cuantitativos los que se truecan en cualitativos, sino también a la inversa. Todo proceso de tránsito de los primeros a los segundos significa, al mismo tiempo, el de los segundos a los primeros. Lo cual es natural, ya que la nueva cualidad va íntimamente asociada a la nueva cantidad, a las nuevas proporciones cuantitativas. Trataremos de ilustrar esto con algunos ejemplos. La cooperación del trabajo, es decir, la de productores antes dispersos, representa cualitativamente una forma nueva de producción. Los cambios cuantitativos se truecan aquí en una nueva cualidad. A su vez, esta nueva cualidad, la cooperación del trabajo, crea una productividad del trabajo más alta que la de los trabajadores dispersos. Gracias al trabajo realizado en cooperación, se eleva también la capacidad productiva de cada trabajador por separado, cuyo trabajo forma parte del todo. Ello quiere decir que los cambios cualitativos provocan nuevos cambios cuantitativos. Tenemos, pues,
que así como la determinación cualitativa de los objetos depende de la cantidad, así también, a la inversa, la cantidad, la determinación cuantitativa de los objetos, se halla condicionada por su especificación cualitativa. La unidad, las relaciones mutuas y la mutua dependencia de cualidad y cantidad se expresan en el concepto de medida. Todo objeto entraña una medida, por cuanto que sus características cualitativas se basan en una determinada cantidad y, a la inversa, su límite cuantitativo depende de su cualidad. Cantidad cualitativa llamaba Hegel a la medida. Con la misma razón se la podría llamar cualidad cuantitativa. La medida es la unidad y acción mutua de cualidad y cantidad. El objeto, en cuanto cualitativamente determinado, no puede existir unido a cualquier cantidad, sino a una determinada, aunque oscile dentro de ciertos límites. Las fronteras cuantitativas de sus cambios dependen de la determinación cualitativa del objeto. La medida es una de las categorías importantes de la dialéctica materialista. De ella nos valemos para captar los objetos como unidad, como síntesis de cualidad y cantidad. La medida es el límite de existencia del objeto. Y es precisamente la medida la que determina hasta qué punto, hasta qué límite, los cambios cuantitativos pueden producirse sin llevar a cambios cualitativos. Al pasar de ese límite, la medida dejará de ser la del objeto dado, cambia la cualidad de éste. El hecho de que los cambios cuantitativos rebasen la medida del objeto es un fenómeno sujeto a leyes y condiciones de desarrollo del mundo objetivo. Por virtud de ello, dichos cambios conducen a otros radicales cualitativos. Desaparece la vieja cualidad y surge otra nueva. Y, con ella aparece una nueva medida. Dentro de esta, se operan nuevos cambios cuantitativos que, al llegar a una determinada fase, conducen a nuevos cambios cualitativos, a la sustitución de las formas viejas y caducas por otras nuevas. Y así sucesivamente, en un proceso de desarrollo infinito. Lo anteriormente expuesto nos permite formular la esencia de la ley que estamos estudiando, en los siguientes términos: la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a los cualitativos es la ley por virtud de la cual los pequeños y al principio imperceptibles cambios cuantitativos, acumulándose gradualmente, rebasan al llegar a cierta fase la medida del objeto y provocan radicales cambios cualitativos, a consecuencia de lo cual cambian los objetos, desaparece la vieja cualidad y surge otra nueva. La ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos exige, ante todo, el estudio de la especificación cualitativa, de la determinación de las cosas, ya que sin ello no es posible conocer las cosas mismas. No es posible comprender el objeto, la cualidad, sin tomar en consideración sus características cuantitativas. El estudio de la determinación cuantitativa de las cosas es un proceso complicado, que presupone la capacidad de abstraerse del abigarrado cuadro cualitativo formado por los objetos. La investigación del lado cuantitativo de los fenómenos representa una fase de profundización del conocimiento, que capacita para el descubrimiento de sus leyes. Esta ley encierra gran importancia para comprender el desarrollo. Descubre el proceso de la gradual acumulación de los cambios cuantitativos imperceptibles o poco apreciables que, al llegar a una determinada fase, conducen a cambios cualitativos en los objetos, a la transformación de lo uno en lo otro, a la sustitución de lo viejo por lo nuevo. La doctrina dialéctica marxista del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos explica de un modo más profundo y certero que la que, simplificando el desarrollo, lo reduce simplemente a una serie de cambios puramente cuantitativos y graduales de partículas, elementos o cuerpos cualitativamente invariables. La concepción del desarrollo como un proceso puramente cuantitativo, como un modo distinto de combinarse y agruparse cuerpos cualitativamente invariables. 3. Unidad de las formas evolutiva y revolucionaria en el desarrollo. Los saltos. El análisis de los cambios cuantitativos y cualitativos de los objetos muestra que, aunque relacionadas entre sí, se trata de dos formas distintas de movimiento, con características propias cada una de ellas. Los cambios cuantitativos son la forma evolutiva del desarrollo. Los cualitativos, por el contrario, representan la forma del desarrollo revolucionario. Y, como unos y otros cambios se hallan mutuamente vinculados, de aquí se deduce necesariamente que el desarrollo es la unidad de los cambios revolucionarios y evolutivos. Esto encierra un alcance de principio muy grande y constituye uno de los aspectos más importantes de la teoría dialéctica del desarrollo. Se llaman evolutivos los cambios en los que lo existente se modifica gradualmente, por medio de cambios cuantitativos. Revolucionarios son los cambios radicales,
cualitativos, de lo existente. Todo cambio revolucionario representa un salto, una interrupción en la marcha gradual de los cambios cuantitativos, el tránsito de una cualidad a otra. Los cambios cualitativos se realizan siempre en forma de saltos. El desarrollo es, como hemos visto, el tránsito de los cambios cuantitativos a los cualitativos, y viceversa, no puede, por tanto, adoptar exclusivamente la forma evolutiva o la revolucionaria. La filosofía burguesa sostiene que la sociedad solo se desarrolla evolutivamente, sin cambios radicales, sin conmociones ni virajes revolucionarios. La otra concepción, igualmente unilateral y errónea, la que sostiene que el desarrollo es exclusivamente una cadena de saltos, de virajes revolucionarios, sin gradualidad alguna, se halla menos extendida. Ha encontrado cierta expresión, sin embargo, tanto en las ciencias naturales como en la teoría social. Según ellos, las conmociones sociales se producen inesperadamente, sin un periodo previo de preparación, sin una concentración gradual de fuerzas, sin una evolución lenta encargada de crear las premisas para la revolución. La vida y el desarrollo en la naturaleza, señala Lenin, incluye tanto la evolución lenta como los saltos rápidos, las interrupciones de lo gradual. Cada una de estas formas de movimiento se halla sujeta a sus leyes y representa una fase necesaria en el desarrollo de todo lo existente. Los cambios cualitativos, los saltos, desempeñan importante papel en el desarrollo. El concepto de salto expresa una fase sujeta a ley del proceso de desarrollo, la fase en que los cambios cuantitativos graduales hacen crisis y se pasa a los cambios cualitativos. El salto viene a poner remate a la fase evolutiva. Comparado con el movimiento evolutivo, gradual, el salto, el cambio revolucionario, se distingue por una serie de rasgos característicos importantes. Mientras que la evolución solo introduce en el objeto cambios parciales, dejando intacta su cualidad, su base, el salto es la forma que adoptan los cambios radicales del objeto, el tránsito de éste de una cualidad a otra. Claro está que también la evolución es una forma de cambio del objeto, pero no un cambio radical, por más que pueda ser importante. Por ejemplo, el desarrollo del capitalismo, principalmente en el periodo del imperialismo, prepara las premisas materiales para el tránsito al socialismo. Sin embargo, el incremento cuantitativo, evolutivo, de estas premisas no representa de por sí el tránsito a la nueva sociedad, a la abolición del régimen burgués. Esto solo se logra mediante la revolución socialista, mediante el salto revolucionario. El capitalismo, escribe Lenin, crea por sí mismo los elementos del nuevo régimen, pero al mismo tiempo, sin el salto estos nuevos elementos no cambian en nada la situación general de las cosas, no afectan a la dominación del capital. El salto significa, además, la interrupción de lo gradual, de la continuidad del desarrollo. Claro está que esto no debe entenderse en el sentido de que el desarrollo cese. El salto es la forma de cambio más intensiva, la fase más alta, al momento culminante del desarrollo, en el que se derrumba lo caduco, lo que entorpecía el desarrollo ulterior, y se abren paso formas más progresivas y vitales. Los cambios cuantitativos suelen discurrir lentamente, al paso que los saltos se efectúan en plazos considerablemente más breves. Esto no quiere decir que los saltos se operen siempre y en todos los casos de modo instantáneo. Hay en el proceso de desarrollo, saltos que duran largo tiempo. A diferencia de los cambios cuantitativos graduales, que muchas veces imperceptibles, inapreciables y escapan a la vista, el salto es una forma de cambio ostensible y manifiesta. Pero, bajo las diversas formas de lo evolutivo y lo revolucionario, del movimiento continuo y del que se opera a saltos, lo uno y lo otro se condiciona como dos momentos distintos del mismo proceso de desarrollo. Los saltos o interrupciones de lo gradual más importantes, en la historia del desarrollo de la naturaleza, fueron la aparición de la vida y el nacimiento de la conciencia como propiedad de la materia altamente organizada. Toda nueva formación económico-social nace como resultado del desarrollo gradual anterior de la vieja formación y representa un salto grandioso, un viraje radical en el desarrollo de la sociedad. También el desarrollo de los conocimientos humanos se lleva a cabo por medio de interrupciones de lo gradual. Los grandes descubrimientos científicos van precedidos de periodos de lenta acumulación de datos, observaciones, formulación de tesis y principios parciales aislados. Todos estos elementos permiten más tarde dar de pronto, repentinamente, un rápido salto hacia adelante. 4. Diversidad de formas del tránsito de la vieja a la nueva cualidad.
El concepto de salto se limita a indicar de un modo general cómo se realizan los cambios cualitativos. La dialéctica requiere tener en cuenta la diversidad de formas de saltos. Y esta exigencia de la dialéctica encierra una significación metodológica inmensa. Nos orienta hacia el análisis concreto de las formas concretas de los tránsitos, que se manifiestan de un modo diverso en los distintos fenómenos y procesos, con arreglo a las diferentes circunstancias. Lo fundamental, para Lenin, estriba en encontrar, captar, expresar la forma concreta del salto y en actuar en consonancia con ello. Las formas de los saltos, de los tránsitos de la vieja cualidad a la nueva, las determinan la naturaleza de los objetos y fenómenos y las condiciones concretas en que se desarrollan. Hay objetos cuyos cambios cualitativos adoptan la forma de un salto que transforma el objeto de repente y en su totalidad. Se dan, junto a estos, otros casos en que los saltos no hacen cambiar el objeto, la cualidad, de repente, sino de un modo gradual, por parte, en alguno de sus aspectos. En estos casos, los cambios cualitativos de los objetos se llevan a cabo mediante la existencia gradual de los elementos de la cualidad vieja y la gestación de los de la nueva cualidad. Un proceso tan complejo como el tránsito del mundo animal al mundo humano, la aparición y la formación del hombre, no podría operarse de repente, sino a lo largo de una serie de etapas, de formas transitorias. Pero, por mucho que los saltos, los tránsitos de una cualidad a otra, se diferencien en cuanto a la forma, su esencia es siempre la misma. Bajo cualquier forma los saltos representan siempre un viraje en la línea de desarrollo, un cambio radical, una transformación del objeto, la destrucción de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Hay momentos históricos, escribía Lenin, en que lo más importante para el éxito de la revolución es acumular la mayor cantidad posible de escombros, es decir, hacer añicos la mayor cantidad posible de viejas instituciones, y hay otros en que lo más importante es velar solícitamente por los gérmenes de lo nuevo, que brotan entre los escombros, sobre el suelo todavía no limpio de rastros de la batalla. En una palabra, los plazos, la duración de unos u otros saltos, dependen de las características del proceso, de la esencia de los cambios operados y en esto no cabe establecer ninguna clase de patrones. Capítulo 8. Ley de la unidad y lucha de contrarios. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos refleja uno de los aspectos más importantes del desarrollo y pone al descubierto el mecanismo del proceso de transformación cualitativa de los objetos. Sin embargo, la tesis de que los cambios cuantitativos se truecan en cualitativos no da respuesta a la cuestión de cuál sea la fuente de todo desarrollo, incluido el tránsito de los cambios cuantitativos a los cualitativos. A esa cuestión responde otra ley dialéctica, la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de las contradicciones como fuente del desarrollo. El presente capítulo se consagra al examen de esta ley. Lenin llama a la doctrina de las contradicciones médula de la dialéctica marxista, que da la clave que permite comprender todos los aspectos y momentos del devenir. El conocimiento de la ley de la unidad y lucha de contrarios contribuye a penetrar en la esencia más profunda de las cosas y de los procesos, así como a captar los nexos y vínculos contradictorios existentes tanto entre los distintos aspectos de un objeto singular como entre diferentes objetos. 1. Los objetos y fenómenos como unidad de contrarios. La lucha de contrarios, fuente de desarrollo. Partiendo de los datos científicos, objetivos, y de la experiencia histórica de la humanidad, la dialéctica sostiene que todos los objetos y fenómenos llevan implícitas contradicciones internas, que cada objeto es una unidad de contrarios, una unidad de aspectos, propiedades y tendencias opuestos. Es cierto que al percibir los objetos, en general no se ven a simple vista los aspectos internos que contiene el objeto, pero la misión de la ciencia es descubrir esos aspectos y el movimiento entre ellos. Y, como demuestra la historia de la ciencia, esas contradicciones tarde o temprano acaban por ser descubiertas. Solo mediante el descubrimiento de las contradicciones internas podemos llegar a conocer los objetos, su esencia y las leyes que los rigen. Los objetos y fenómenos de la naturaleza tienen su lado positivo y su lado negativo, su pasado y su futuro, su lado de caducidad y su lado de desarrollo. La lucha entre estos dos lados contrapuestos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que agoniza y lo que nace, entre lo que caduca y lo que se desarrolla, forma el contenido interno del proceso de desarrollo, el contenido interno de la transformación de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Cuanto más profundamente refleje el pensamiento humano las contradicciones internas de los fenómenos y procesos,
tanto mejor y más plenamente podrá conocerlos. El ser humano es herencia y adaptabilidad. Los filósofos y economistas burgueses, incluso los que se ven obligados a hablar de las contradicciones del capitalismo, solo subrayan un aspecto de la interdependencia de los contrarios, su unidad, su identidad. Pasando en silencio el otro aspecto, su negación mutua, la contradicción entre ambos. Los aspectos del objeto internamente contradictorios no muestran una indiferencia recíproca, cada uno encarna cierta tendencia, lo positivo o lo negativo, la acción o la reacción, lo revolucionario o conservador, lo que caduca o nace, etc. Y puesto que estas tendencias opuestas se hallan en unidad y conviven en el mismo objeto, en su propia esencia, no puede ser indiferente la una a la otra y luchan entre sí. La contradicción entre ambas tendencias debe resolverse, tarde o temprano, de un modo u otro. Pero ¿cómo será resuelta? La dialéctica responde, por medio de la lucha de contrarios. De ahí que la lucha de contrarios tenga una gran importancia en el desarrollo, ya que su misión estriba en que se resuelva en ella y mediante ella la disputa entre las tendencias opuestas, implícitas en los fenómenos y objetos. De la misma manera que en una disputa, en el choque entre diferentes puntos de vista y opiniones, van surgiendo las ideas y se plasma la verdad, así también el desarrollo se abre paso hacia adelante, a través del conflicto y la lucha entre los aspectos, las fuerzas y tendencias opuestas, inherentes a los objetos. Lo que impide avanzar sufre un descalabro y, en última instancia, triunfa lo que encarna el desarrollo. Así, pues, la lucha de contrarios es la fuerza motriz del desarrollo. La lucha de contrarios es un complejo proceso de nacimiento, desarrollo y solución de las contradicciones. Este proceso pasa por distintas fases o etapas, cada una de las cuales posee su carácter específico. Dicho de otro modo, las contradicciones concretas recorren un camino más o menos largo, en el que se distinguen su punto de partida, su prolongación y fin. Hay que descartar la idea de que el objeto se halle, al principio, en una identidad pura y que más tarde aparezcan en él las contradicciones. En realidad, las contradicciones son inherentes al objeto en todo momento, base a que permanezcan ocultas o se manifiesten abiertamente. Lenin decía que el objeto es una suma de contradicciones. No siempre la contradicción se manifiesta de golpe, con toda nitidez. Al principio, suele presentarse simplemente como diferencia, forma inicial de la contradicción. En el curso del desarrollo, la diferencia se trueca en oposición, es decir, en una contradicción más avanzada, cuyos dos polos opuestos se niegan abiertamente. Marx, por ejemplo, investiga en El Capital el doble carácter de la mercancía. La mercancía es una unidad de contrarios, de una parte, valor de uso y, de otra, valor, pero esta contradicción no surge de pronto en forma desarrollada. En el régimen de la comunidad primitiva no se producían mercancías con fines de intercambio, los productos se destinaban al consumo propio. Solo cuando las comunidades cambiaban casualmente los productos sobrantes, estos se convirtieron en mercancías con la contradicción entre valor de uso y valor de cambio inherentes a ellas. Marx señala que, en aquella época, aún no se expresaba abiertamente la citada contradicción, no era todavía, como dice el propio Marx, una contradicción polar, es decir, los dos aspectos de la contradicción no hacían más que emprender el camino de su separación, sin que el todo único se hubiera desdoblado claramente en contrarios. Pero, a medida que avanza el intercambio de mercancías, lo que antes solo era diferencia se transforma en una contradicción abierta. Las necesidades del cambio imponen la aparición de la forma autónoma del valor. La lucha entre el valor de uso y el valor de cambio culmina en la división de la mercancía en mercancía y dinero. Bajo la forma de dinero, el valor se destaca del valor de uso y cobra una existencia independiente. Refiriéndose a la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, propia de la mercancía, Marx señala que esta doble existencia debe desarrollarse en la diferencia y esta última en aposición y contradicción. Los conceptos de diferencia y oposición expresan el mismo hecho, la naturaleza internamente contradictoria de los fenómenos, pero cada uno de ellos la expresa en distintas fases o etapas de su desarrollo, de la agudización de la lucha. Subrayemos, sin embargo, que dichos conceptos no pueden aplicarse de modo simplista a todos los fenómenos, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada fenómeno o proceso y partir de las condiciones históricas concretas en que se desenvuelven las contradicciones. El nacimiento del capitalismo entrañaba también el nacimiento de la contradicción entre la burguesía y el proletariado.
Pero, al principio, el proletariado no tenía conciencia de su oposición radical, de clase, a la burguesía. Los obreros luchaban contra las máquinas, pensando que sus enemigos eran ellas, no los capitalistas, y combatían asimismo a los enemigos de sus enemigos, los señores feudales. Solo andando el tiempo cobraron conciencia de que formaban una clase particular, en abierta contradicción con una clase opuesta a ellos, la burguesía. Sobre la base de las contradicciones cada vez más profundas de la producción capitalista, fue agudizándose la lucha entre ambas clases, a la par que se ahondaba la oposición entre ellas. Así, pues, cuando las contradicciones tienen un carácter abierto, antagónico, desde su propio origen, se opera un proceso, sujeto a leyes, en virtud del cual, las contradicciones se desarrollan, se despliegan y agudizan. La agudización de las contradicciones, sobre la base de la lucha de contrarios, conduce a una división cada vez más profunda del todo único basta que se alcanza, finalmente, una fase del desarrollo de la contradicción en que los contrarios ya no pueden existir en unidad. Llega, entonces, el momento de resolver la contradicción. Las contradicciones solamente pueden resolverse en la lucha y por medio de ella. No se concilian, sino que se superan. El desarrollo, despliegue y agudización de las contradicciones constituye un proceso de lucha en el que va gestándose la fase, sujeta a leyes, de su propia solución. Toda unidad de contrarios es, como dice Lenin, relativa, temporal, transitoria, mientras que la lucha entre ellos es absoluta. En un fenómeno cualquiera se mantiene la unidad de contrarios en tanto que, dentro de los límites de ese fenómeno, crece y se agudiza la contradicción que va gestando, a su vez, el momento de su solución, la superación de ella. Esta solución implica una transformación cualitativa del fenómeno dado, la extinción de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. El viejo fenómeno, que era una unidad de contrarios, deja paso a una nueva unidad de contrarios. Así, el feudalismo como unidad de clases antagónicas, señores feudales y campesinos siervos, es reemplazado por el capitalismo, que es también una unidad de contrarios, burguesía y proletariado. Por consiguiente, cada unidad de contrarios es tan relativa, temporal y transitoria como todo momento de reposo o equilibrio. En cambio, la lucha de contrarios no puede ser nunca un factor temporal, sino un factor que actúa constantemente, pues de otro modo cesaría el desarrollo mismo. Ahora podemos formular la esencia de la ley de la unidad y lucha, de contrarios en los siguientes términos. La unidad y lucha de contrarios es la ley conforme a la cual todas las cosas, todos los fenómenos y procesos que poseen internamente lados y tendencias opuestos luchan entre sí. La lucha de contrarios da un impulso interior al desarrollo y conduce a una agudización de las contradicciones que, al llegar a cierta fase, se resuelven mediante la extinción de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. La ley de la unidad y lucha de contrarios, como toda ley dialéctica, es también una ley del conocimiento, de la lógica dialéctica, dice Lenin, condición del conocimiento de todos los procesos del mundo, en su unidad viva, es el conocimiento de ellos como unidad de contrarios. Los conceptos humanos deben ser movedizos, flexibles, como los propios fenómenos que reflejan. La lógica del pensamiento que se mueve de la ignorancia al conocimiento, de un conocimiento poco profundo al conocimiento de las leyes del mundo objetivo, pone de relieve su carácter excepcionalmente contradictorio. Se trata asimismo de que sólo la comprensión de este carácter contradictorio del proceso de reflejo de la realidad en los conceptos humanos, permite descubrir certeramente cuál es la verdadera vía del conocimiento. 2. Contradicciones internas y externas. Lo antes expuesto acerca del desarrollo mediante el nacimiento y la superación de las contradicciones internas de los objetos nos permite llegar a una conclusión fundamental sobre el carácter del movimiento, del desarrollo. El movimiento, el devenir, es automovimiento, autodesarrollo. La dialéctica concibe el movimiento y el devenir como automovimiento y autodesarrollo que se opera en virtud de la lucha y la agudización de las contradicciones internas. Sin embargo, la dialéctica no ignora en modo alguno la importante función que las contradicciones externas desempeñan en el proceso de desarrollo. Cada objeto está ligado a una multitud de objetos distintos y se halla en una relación de interdependencia con ellos. De ahí la necesidad de tener en cuenta también las contradicciones externas, así como el papel que cumplen en el desarrollo. La sociedad humana se desenvuelve con arreglo a sus propias leyes, en virtud del desarrollo y de la solución de sus contradicciones internas. Sin embargo,
Sería absurdo descartar el papel que corresponde a las contradicciones externas entre la sociedad y la naturaleza. La sociedad no existe, ni podría existir un solo día al margen de la naturaleza. Sin embargo, entre las contradicciones internas y externas media una diferencia objetiva que no podemos pasar por alto. La contradicción interna radica en la esencia misma del objeto, de tal modo que éste no podría existir sin los dos lados opuestos. En cambio, la contradicción externa se da entre diferentes objetos, entre seres distintos, no vinculados íntimamente entre sí. La planta y el sol que le brinda calor son seres distintos, cada uno con sus propias contradicciones internas. La contradicción entre la naturaleza y la sociedad se da también entre seres distintos. Los lados opuestos de las contradicciones externas, al igual que los de las internas, se hallan vinculados entre sí, pero su condicionamiento mutuo en ellas no es tan íntimo como en las contradicciones internas. Uno de los polos de la contradicción externa, la naturaleza, puede existir sin el otro, la sociedad, de modo análogo, el sol puede existir sin la planta, etc. Es sumamente importante saber distinguir las contradicciones, externas o internas, ya que cumplen una función distinta en el proceso de desarrollo. No se trata, por supuesto, de una diferencia absoluta, sino relativa. Lo que es contradicción externa en una relación, puede ser contradicción interna en otra. Las contradicciones internas desempeñan una función esencial, de primer orden, en tanto que el papel de las externas es inesencial, secundario. La dialéctica se opone a la teoría del equilibrio tan difundida entre los filósofos burgueses y reformistas. Su esencia estriba en negar las contradicciones internas y atribuir una influencia decisiva a las contradicciones externas y al equilibrio de los contrarios. La teoría del equilibrio es incapaz de dar una explicación de ello, ya que el meollo de la cuestión no está en la violación del equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, sino sencillamente en las contradicciones internas de la sociedad burguesa. 3. Particularidades de las distintas contradicciones. En cada caso particular, debe ponerse al descubierto el carácter específico de la contradicción. Lo general se modifica y cambia necesariamente al manifestarse en esferas distintas del mundo objetivo. Una cosa es el desarrollo y la lucha entre las tendencias opuestas en la naturaleza, donde rigen fuerzas ciegas y espontáneas, y otra distinta en la sociedad, donde actúan hombres, clases sociales y partidos, que están dotados de conciencia y persiguen sus propios fines. A su vez, en cada una de estas regiones del mundo objetivo se opera una gran diversidad de procesos, en los que las leyes de la dialéctica actúan de distinto modo. El carácter específico de las distintas contradicciones se halla condicionado por la cualidad específica de las formas del movimiento de la materia. Cada una de ellas, forma mecánica, física, etc., posee sus propias contradicciones. En su esbozo sobre el problema de la dialéctica, Lenin señala algunas de las contradicciones específicas, estudiadas por distintas ciencias. En matemáticas, los signos y, diferencial e integral. En mecánica, la acción y la reacción. En física, la electricidad positiva y la negativa. En química, la combinación y disociación de los átomos. En las ciencias sociales, la lucha de clases. El carácter de las contradicciones, determina las vías y los métodos específicos de su solución, así como las leyes particulares por las que se rige el desarrollo de los objetos. La lucha de contrarios en el desarrollo social ofrece un carácter específico aún más complejo. Aquí las contradicciones son provocadas por el desenvolvimiento de la base material de la sociedad, es decir, la producción. En las sociedades clasistas, la lucha de clases expresa las contradicciones del modo de producción. La lucha de contrarios se manifiesta en ellas en forma económica, política e ideológica. La lucha ideológica se expresa, a su vez, en forma de lucha entre distintas teorías y concepciones filosóficas, económicas, políticas, jurídicas, religiosas, éticas, etc. En ningún sector de la naturaleza presentan las contradicciones semejante multiformidad. En el movimiento de la sociedad, sobre todo con relación a las transformaciones histórico-universales de nuestra época, conviene distinguir dos clases de contradicciones, las antagónicas y las no antagónicas. La estructura de la sociedad determina el carácter de las contradicciones sociales, es decir, el que sean antagónicas o no. Las contradicciones antagónicas son contradicciones irreconciliables entre fuerzas, intereses,
objetivos y tendencias sociales hostiles que conducen a conflictos y choques. Entre ellas figuran las relaciones entre los terratenientes y campesinos, entre la burguesía y el proletariado, la burguesía y los campesinos trabajadores, y, por último, entre las colonias y las potencias imperialistas. También son antagónicas las contradicciones entre los estados imperialistas en su lucha por el reparto del mundo y por la conquista de esferas de influencia y de mercados de venta. Vemos, pues, que las contradicciones son muy diversas y que, por consiguiente, revelan también un grado distinto de agudización. El antagonismo más profundo es el que se manifiesta entre los explotadores y los explotados, especialmente entre la burguesía y el proletariado. La historia brinda no pocos ejemplos de alianza entre clases explotadoras o estados imperialistas, hostiles entre sí, para luchar contra las clases trabajadoras oprimidas. En circunstancias como esas, quedan relegadas a segundo plano las contradicciones más agudas entre ambas fuerzas y señala a la luz con particular intensidad la contradicción fundamental entre los explotadores y los explotados. Sin embargo, puede darse una situación en la que se alíen, en determinada fase histórica, las clases explotadoras que no detentan el poder y las clases trabajadoras con vistas a enfrentarse al enemigo común y principal que las oprime conjuntamente. Tal es lo que sucedió en la Revolución Burguesa de 1789, cuando la burguesía y las clases trabajadoras actuaron como un solo Estado, el tercer Estado, contra los señores feudales, civiles y eclesiásticos. Ley general del desarrollo de las contradicciones antagónicas es su crecimiento y agudización hasta culminar en un conflicto violento entre los lados y las tendencias opuestos. En general, las contradicciones antagónicas no tienden a borrarse o amortiguarse en el curso de su desarrollo, por el contrario, se ahondan más y más, adoptando formas cada vez más agudas. De ahí que su solución adopte formas específicas. Puesto que existen clases que defienden por todos los medios lo viejo, lo ya caduco, al mismo tiempo que se oponen a la instauración de nuevas relaciones sociales, las contradicciones solamente pueden resolverse mediante una revolución social, por medio de una aguda lucha de clases. Pero al tener presente la tendencia fundamental del desarrollo y de la solución de las contradicciones antagónicas, no podemos pasar por alto las condiciones históricas en que discurre el proceso dado. Las contradicciones no antagónicas, a diferencia de las antagónicas, no expresan una oposición entre lados hostiles, sino entre fuerzas y tendencias que tienen intereses vitales comunes junto a sus contradicciones. Entre ellas figuran las contradicciones entre la clase obrera y los campesinos, entre los elementos rezagados y los avanzados de la sociedad socialista, etc. En virtud de la naturaleza peculiar de estas contradicciones, las vías y los modos de resolverlas son distintos de los de las contradicciones antagónicas. No es inevitable en ellas la tendencia de las contradicciones a ahondarse y agudizarse hasta convertirse en oposición hostil, imponiéndose como tendencia fundamental de su desarrollo el amortiguamiento de las contradicciones y su superación gradual. Por supuesto, la ley general que preside la solución de las contradicciones no antagónicas no excluye que dichas contradicciones puedan agudizarse temporalmente por causas muy concretas como, por ejemplo, la aplicación de una política desacertada o los errores cometidos al seguir determinada política. Sin embargo, por más que se diferencien de las contradicciones antagónicas, las no antagónicas se resuelven también en y por medio de la lucha de lo nuevo contra lo viejo, es decir, de lo avanzado y progresivo contra lo caduco, conservador, rutinario, burocrático y atrasado. Sería, por tanto, un grave error que consideráramos el modo peculiar de resolverse las contradicciones no antagónicas como una conciliación de ellas. Es muy importante distinguir asimismo dentro de la tupida red de contradicciones las fundamentales y las secundarias, derivadas, las esenciales y las inesenciales, etc., comprender la diferencia que media entre ellas, distinguiendo precisamente las que desempeñan un papel determinante en un momento histórico dado, a fin de poner nuestra actividad práctica a tono con ellas. Llamamos contradicción fundamental a la que expresa el carácter contradictorio de la esencia misma del objeto y define su desarrollo desde los orígenes de su existencia hasta el final de ella. Así, por ejemplo, la contradicción fundamental del modo capitalista de producción es la contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación privada capitalista. Esta contradicción sigue siendo la fundamental a lo largo de todas las fases del capitalismo. Es, por tanto, la que determina todas las demás contradicciones capitalistas, que se convierten en secundarias con respecto a ella. Por ejemplo,
La contradicción entre el aumento de la producción en la sociedad burguesa y la disminución de la capacidad adquisitiva de las masas populares es secundaria con relación a la fundamental, toda vez que es una manifestación, una expresión, de la contradicción fundamental del capitalismo. 4. Contenido y forma. ¿Cómo surgen y se resuelven sus contradicciones mutuas? Las categorías de contenido y forma son de suma importancia para comprender los procesos de desarrollo. Cada objeto tiene su propio contenido y su propia forma, que solo pueden concebirse en su íntima relación mutua. El contenido es la base, el aspecto fundamental del objeto que determina su peculiaridad cualitativa y se manifiesta en todos sus elementos. Por ejemplo, a cada ser vivo le es inherente determinado tipo de intercambio de sustancias, así como ciertas funciones que cumple en este proceso. Tal es el contenido del ser vivo que se pone de manifiesto en su estructura, en la forma de sus órganos. El contenido de una obra artística radica en sus ideas, que reflejan cierto aspecto de la realidad, de la vida humana. Este contenido impregna la obra entera, su asunto, su tema, sus imágenes, su lenguaje, etc. Y el contenido del modo de producción consiste en las fuerzas productivas que determinan a su vez, como forma social de ellas, a las relaciones de producción. El contenido no existe al margen de la forma. La forma es el modo de existir, el contenido es la organización interna, la estructuración del contenido que hace posible la existencia de éste. El organismo no puede existir sin cierta estructura morfológica. La idea más elevada no basta por sí sola para crear una obra de arte, si no se expresa en una forma artística, en imágenes, o si la obra no proporciona placer estético. Las fuerzas productivas no pueden existir sin determinadas relaciones de producción que constituyen la forma de su desarrollo. El contenido y la forma, como las demás categorías de la dialéctica, no son algo petrificado, anquilosado, sino que pueden transformarse mutuamente. No existe una separación absoluta entre ellos, y lo que es contenido en unas condiciones puede ser forma en otras. Así, por ejemplo, las relaciones de producción son formas con respecto a las fuerzas productivas, pero, al mismo tiempo, son contenido de la supraestructura política, del derecho o de las formas ideológicas engendradas por dichas relaciones de producción. Las imágenes artísticas, el lenguaje, la rima poética pertenecen a la forma de la obra artística, pero pueden convertirse en objeto, en contenido de una investigación científica. Entre la forma y el contenido existe una compleja interdependencia dialéctica. Ya hemos visto que se hallan en unidad, de tal modo que no pueden existir independientemente. En todo objeto se da siempre un contenido y una forma, pero, dentro de esta unidad, el papel esencial, determinante, corresponde al contenido. Este determina su propia forma y la engendra, la forma depende de él. No es arbitraria, sino que corresponde a determinado contenido. Aunque dependa del contenido, la forma no es pasiva, influye activamente sobre él y presta una contribución inmensa a su desarrollo. Puede cumplir una doble función, impulsar el desenvolvimiento del objeto o frenarlo. La unidad de forma y contenido es dialéctica, una unidad de contrarios. Aunque el contenido y la forma se hayan vinculados íntimamente, son distintos por su esencia y constituyen aspectos diversos de los objetos. De la diferencia que media entre ellos derivan sus diferentes propiedades y tendencias en el desenvolvimiento de los objetos. El cambio o desarrollo de estos se manifiesta, inicialmente, como cambio del contenido, o sea del aspecto básico, fundamental, de ellos. El contenido es un elemento más dinámico y variable que la forma, esta ofrece una mayor estabilidad y quietud. En virtud de que la forma depende del contenido, solo cambia al cambiar este, sin embargo, su mayor estabilidad conduce a una contradicción, pues mientras el contenido se altera incesantemente, la forma permanece inalterable durante algún tiempo. Ahora bien, la estabilidad de la forma no debe interpretarse como una inmutabilidad absoluta, ya que pueden modificarse algunas propiedades o ciertos elementos aislados de ella aunque en conjunto siga siendo la misma hasta ese momento. Por esta razón, es relativamente estable comparada con el cambio incesante que se opera en el contenido. Solo teniendo en cuenta las diferencias y distintas tendencias del contenido y la forma en el proceso de desarrollo podremos comprender sus relaciones mutuas, así como la doble función de la forma. La interdependencia entre el contenido y la forma de los objetos y fenómenos pasa por diferentes etapas. Sería erróneo suponer que la relativa estabilidad de la forma es siempre y en todos los casos un factor conservador.
Ahí iniciarse un proceso, concuerda con su contenido y contribuye al desarrollo de éste. La determinación y la estabilidad de la forma son, mientras se da esa concordancia, la fuerza propulsora del desarrollo. Si la forma cambiara a cada instante, no podría cumplir esa función. Así, por ejemplo, las nuevas relaciones de producción en cuanto forma que corresponde a su propio contenido, las fuerzas productivas, se mantienen estables durante un largo periodo y contribuyen al desenvolvimiento de las fuerzas productivas de la sociedad. Sin embargo, a medida que cambia el contenido surge y se ahonda la contradicción entre las fuerzas productivas y su forma. Mientras estos cambios son insignificantes, la forma continúa contribuyendo al desarrollo del objeto. Al agudizarse la contradicción deja de corresponder al contenido y se trueca así de factor progresivo en freno del progreso ulterior. En esta fase, la estabilidad de la forma pasa a ser un elemento conservador. Como escribe Marx, al llegar a una determinada fase, las relaciones de producción se convierten de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en trabas suyas. La contradicción entre el nuevo contenido y la antigua forma provoca una lucha entre ellos. Esta lucha es una de las expresiones más importantes de la vigencia de la ley de la lucha de los contrarios en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y no cesa hasta que la vieja forma es reemplazada por otra nueva, que corresponde al contenido ya modificado. Con frecuencia, la lucha es muy tenaz y prolongada. La antigua forma revela una gran fuerza de inercia y se resiste a ser cambiada, toda vez que no desaparece automáticamente al surgir un nuevo contenido y posee una relativa autonomía que le permite subsistir durante largo tiempo, pese a los cambios operados en el contenido. Además, por lo que toca a la vida social, las formas caducas cuentan con el apoyo de las clases, los partidos y los grupos interesados en conservarlas y defenderlas. La concordancia de la forma con el contenido no debe entenderse en el sentido de que este último haya de expresarse forzosamente en una sola forma. A un mismo contenido pueden corresponder varias formas. Como es sabido, la dictadura de la burguesía se presenta en diversas formas: república parlamentaria, monarquía constitucional y dictadura terrorista del fascismo. El nuevo contenido no exige siempre una nueva forma, puede servirse también de otra antigua, adaptándola a sus necesidades concretas. Entre las viejas formas existen algunas que, después de cambiar las condiciones, pueden servir todavía a un nuevo contenido. Capítulo 9. Ley de la negación de la negación. El análisis de las leyes que rigen el tránsito de los cambios cuantitativos a los cualitativos, así como la unidad y lucha de contrarios, demuestra que la acción de ellas se traduce en un proceso infinito de desplazamiento de unos fenómenos por otros y de transformación recíproca de contrarios. Ahora bien, existe cierta tendencia objetiva, cierto sentido en esa sucesión infinita de fenómenos, en esa lucha incesante entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que nace y se muere. Y, de existir, ¿cuáles son las tendencias objetivas del desarrollo? El materialismo dialéctico sostiene que a lo largo del movimiento complejo, con frecuencia confuso y aparentemente desordenado y caótico, se abre paso la tendencia fundamental, la tendencia del desarrollo progresivo que va de lo simple a lo complejo y de lo inferior a lo superior. Este aspecto del devenir se expresa en la ley de la negación, que brinda un concepto más general de la naturaleza del desarrollo, poniendo al descubierto la relación interna, la trabazón lógica y la continuidad entre sus fases fundamentales, la concatenación que determina la trayectoria progresiva del movimiento y, por último, la compleja forma en espiral que adopta el devenir. Y, esencia y función de la negación dialéctica en el proceso de desarrollo. Al analizar el tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y la lucha de contrarios, hemos visto que el desarrollo incluye, como un aspecto necesario y sujeto a leyes, la negación. El cambio cualitativo lleva implícita la negación de la vieja cualidad, sin la negación sería imposible el paso de una cualidad a otra. La lucha de contrarios culmina en el triunfo de ellos, lo que entraña asimismo la negación de uno y la afirmación del otro. Por consiguiente, la negación no es factor accesorio impuesto al proceso de desarrollo desde fuera, sino que se halla condicionado, con fuerza de ley, por la propia esencia del devenir. La negación brota del desarrollo mismo al desdoblarse lo uno y aparecer elementos, tendencias o fuerzas que se excluyen mutuamente, en el seno de los fenómenos y objetos. Engel señala que la verdadera negación dialéctica consiste en la escisión en opuestos, en su lucha y su solución. La negación es un aspecto inmanente, o sea internamente necesario del desarrollo.
La lucha de contrarios es una lucha de la negación contra lo que afirma y defiende lo existente. La lucha de contrarios culmina en la destrucción de uno de los dos lados opuestos y en el triunfo del otro, es decir, remata en la negación de lo que existía hasta entonces, aun cuando ya había pasado su tiempo. Por todo ello, la negación de la negación es una fase necesaria y sujeta a leyes del desarrollo. La negación desempeña una función importante en todos los procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con la particularidad de que en procesos diversos se manifiesta de distintas maneras la historia de la sociedad es inconcebible sin la negación de las viejas relaciones sociales por otras nuevas. Si no fuera por la negación, la sociedad se estancaría. La historia de la ciencia demuestra que también el conocimiento avanza a través de la negación de las hipótesis que no se han confirmado, y de las teorías y fórmulas que están en contradicción con la actividad en constante desarrollo. Pero no basta con admitir que la negación sea un momento del devenir, sino que hay que concebir acertadamente su naturaleza dialéctica. Solo así podremos ver con toda claridad, la dirección fundamental, la tendencia esencial del desarrollo. La negación, en cuanto proceso del desarrollo, no puede entenderse en un sentido absoluto, es decir, como negación que no encierra nada positivo. Si las cosas fueran así, el desarrollo sería imposible. La ley dialéctica de la negación es una ley del desarrollo. Por esta razón, al hablar de negación, la dialéctica no se refiere a una negación cualquiera, sino exclusivamente a la que sirve de premisa, de condición del desarrollo. Negar en dialéctica, escribe Engels, no consiste lisa y llanamente en decir no, en declarar que una cosa no existe, o en destruirla caprichosamente. La negación, concebida dialécticamente, es un no que encierra al mismo tiempo un sí, es decir, es la unidad de la negación y la afirmación. En la naturaleza no podemos encontrar una negación absoluta, o sea, una negación que conduzca a un no ser absoluto. Al afirmar que no toda negación puede ser condición del desarrollo, la dialéctica se refiere al objeto dado. El concepto de negación es relativo, debe entenderse en relación a determinados objetos y procesos, sin perder de vista toda la complejidad de la conexión mutua y de la interdependencia de los fenómenos. La negación que en unas circunstancias impide el desenvolvimiento de un objeto puede ser en otras la condición misma de su desarrollo. La negación dialéctica no es una interrupción del desarrollo, por el contrario, por ser condición del desarrollo, la negación expresa igualmente la continuidad de éste, su sucesión, el nexo que liga sus diferentes fases y elementos, el vínculo que une lo negado y aquello que niega. La conexión entre ellos se da en virtud de que lo nuevo no brota de la nada, sino de lo viejo. Y dicha conexión radica, a su vez, en que lo nuevo conserva cuanto hay de positivo en lo viejo. Lo viejo no es desechado lisa y llanamente por lo nuevo, sino superado. El concepto filosófico de superación entraña tanto la negación como la conservación por lo nuevo de todo lo positivo que encerraba el desarrollo precedente. El concepto dialéctico de superación, o sea de negación y conservación, se opera también en el campo del conocimiento. Al elevarse de la percepción sensible al pensamiento abstracto, de lo singular a lo general, el conocimiento no pierde en esta nueva fase lo adquirido con anterioridad, sino que lo conserva y enriquece, elevándolo a un nivel superior. El conocimiento de lo general entraña un conocimiento de lo singular, pero ya superado. La filosofía marxista surgió negando la filosofía que la había antecedido, pero, después de superar todo lo que contenía de falso, todo lo que no había logrado afrontar la prueba del tiempo, conservó a su vez cuanto aproximaba a la humanidad a la verdad objetiva. Para la actividad práctica es de suma importancia considerar la negación dialéctica como expresión de la continuidad y de la concatenación interna entre lo negado y lo que niega. La crítica niega lo caduco, lo falso, lo rutinario y al mismo tiempo, fortalece lo que hay de positivo, de valioso, en lo viejo. La crítica, que es negación, debe ser también afirmación, entendida no sólo como conservación de lo positivo, sino también como exponente de los medios necesarios para superar los defectos, señalando el camino hacia adelante. 2. Carácter progresivo del desarrollo. Formas que adopta. El análisis del papel que desempeña la negación permite inferir que la realidad se desenvuelve en un sentido progresivo. Si la negación dialéctica no se reduce a una mera destrucción de lo viejo, sino que lo supera conservando cuanto encierra de positivo, es evidente que cada nueva fase contendrá muchas más posibilidades de desarrollo que la anterior. El movimiento progresivo resulta necesariamente del hecho de que toda nueva negación absorbe lo alcanzado anteriormente,
convirtiéndolo en fundamento del proceso ulterior. Por tanto, la nueva fase o el nuevo ciclo no repite el anterior, sino que es otro nuevo específico, que se levanta por encima del antiguo y se sirve de él, de lo adquirido en el movimiento precedente, para impulsar su desarrollo posterior. El modo capitalista de producción inició su trayectoria de desarrollo utilizando la base técnica que había heredado del régimen feudal. Apoyándose en ella avanzó enormemente y creó la gran industria maquinizada dotada de un alto nivel técnico. Así pues, la naturaleza dialéctica de la negación y su importante función en el desarrollo explican el carácter progresivo del movimiento, el ascenso de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo. ¿Por qué llamamos ley de la negación a esta ley? El propio desarrollo objetivo encierra esta doble negación. El concepto de negación de la negación no hace sino reflejar los procesos que se operan independientemente de nuestra conciencia. Ya hemos visto que lo que se presenta como negación cambia a su vez con el tiempo y se transforma en una nueva cualidad, o sea, es negado. Y esta cadena de negaciones de la naturaleza, del mundo objetivo, es infinita. Pero sería falso suponer que el desarrollo discurre sin contradicciones. El desarrollo progresivo. A través de la negación, es decir, la necesidad de la doble negación en cada ciclo suyo, deriva precisamente de la naturaleza contradictoria del desarrollo, de la acción de la ley de la unidad y lucha de contrarios. El desarrollo discurre siempre de tal manera que la fase superior de cada ciclo sintetiza todo el movimiento anterior. El desarrollo de un proceso concreto no llega a su término con la primera negación, requiere que ésta sea negada a su vez. Por consiguiente, el desarrollo pasa primero por una fase de afirmación, o existencia, del fenómeno, después por la de su negación y, finalmente, por la denegación de la negación, tesis, antítesis, síntesis, en virtud de que en esta fase superior se sintetiza, asimila y reelabora todo lo positivo de las dos primeras, al mismo tiempo que desaparecen y se destruyen sus elementos caducos. El desarrollo en su conjunto sigue una línea ascendente que va de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. He ahí por qué reviste tanta importancia la ley de la negación para esclarecer la tendencia fundamental del desarrollo. El carácter progresivo del movimiento implica un proceso complejo que no puede ser concebido de manera simplista. El desarrollo progresivo de la naturaleza o la sociedad se opera en una inmensa cantidad de formas y fenómenos que se suceden los unos a los otros. Sin embargo, las formas o los fenómenos tienen por separado un carácter finito y transitorio. El crecimiento y desarrollo de una cosa tienen su lado opuesto en la caducidad y extinción de otra. Dentro de la tendencia general del movimiento progresivo pueden encontrarse algunos segmentos de esta línea que, lejos de mirar hacia adelante, vuelvan hacia atrás, expresando con ello los aspectos regresivos del movimiento, es decir, el retroceso. En la historia la tendencia fundamental del desarrollo, el movimiento se abre paso a través de todas las complejas vicisitudes de la lucha entre lo viejo y lo nuevo, a través de todos los zigzags y descalabros. El movimiento de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo lo podemos representar gráficamente por medio de una línea en espiral. El concepto de negación de la negación expresa la forma del desarrollo en espiral. El desarrollo incluye habitualmente un retorno de la fase superior al punto de partida, pero sobre bases nuevas, más elevadas. El desarrollo vuelve aparentemente al punto de partida, pero a un nivel superior. Dicha forma de desarrollo se halla relacionada íntimamente con la esencia del proceso, al que denominamos también negación de la negación. En efecto, cuando la segunda negación suprime o niega la primera, quedan restaurados algunos rasgos y propiedades del estado inicial que ya había sido negado, y con sujeción a leyes, por la primera negación. La ley de la negación, como toda ley dialéctica, se limita a señalar la dirección más general, la tendencia fundamental del desarrollo. Y, como cualquier otra ley, al actuar en la realidad, sufre modificaciones y cambios con arreglo a la naturaleza del objeto y a las condiciones en que se desarrolla. Engels ha advertido especialmente que el carácter de la negación obedece a la naturaleza específica del proceso. La ley de la negación es la ley cuya acción determina el nexo, la continuidad entre lo negado y lo que niega. En virtud de ella, la negación dialéctica no es una negación pura, gratuita, que rechaza todo el desenvolvimiento anterior, sino la condición misma del desarrollo que mantiene y conserva todo lo positivo de las fases anteriores, que reproduce a un nivel superior algunos rasgos de las fases iniciales y, por último, que tiene en conjunto un carácter progresivo.
La ley de la negación es también una ley del conocimiento.